Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. Podcast. Escúchenos y pase la voz. Podcast. Nacida en Vistahermosa, Meta, Ludirlena Pérez Carvajal ha sido una lideresa innata. Y aunque la vida la llevó a trasladarse a Granada, también en el Meta, siempre estuvo rodeada de personas llenas de generosidad. Rodeada de mi madre y también de personas llenas de generosidad, de amor, de respeto y de una maravillosa sonrisa. Desafortunadamente, en esa época fallecieron mis dos hermanos, quedando como hija única. También se dio el contexto de la desaparición de mi padre, dejando así a mi madre con la responsabilidad de ser también padre. Las múltiples amenazas por defender los derechos de las víctimas de violencia sexual no lograron callar su voz, aun cuando el dolor embargaba hasta sus huesos. Poco a poco fui construyendo una idea errada de lo que me había sucedido y asimismo me culpé durante mucho tiempo por lo sucedido, por tener que dar explicaciones y por tener que ver de frente al mundo. Un día escucho a través de la radio a una mujer que invitaba a que denunciáramos el hecho de violencia sexual y esto fue un éxtasis para mi vida, esta voz de esta mujer que incluso tal vez nunca podré distinguir ni podré darle las gracias personalmente, me salvó la vida. Y fue un éxtasis para mi vida, dado que entendí que yo no era la única que había vivido este hecho y que necesitaba levantarme de ese lodo cenagoso. Hice 3 intentos de suicidio, no lo hablo con orgullo, sino lo hablo para que también se comprenda un poco el contexto en el cual las mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes que viven este flagelo recurren a silenciar incluso su misma voz y a querer mejor partir de este mundo sin tener que dar ninguna explicación ni tampoco sentir el dolor que nos queda. Con el tiempo, Ludirlena entró en un proceso de sanación y reconciliación consigo misma y ayudó a otras mujeres a recorrer ese camino del perdón. Y su trabajo como fundadora y líder de la Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, Gestionando Paz, ha sido reconocido en todo el país. También ha sido Mujer Cafam, obtuvo el premio CONFA 2018-2019, entre otros. Ser Mujer Confa y Mujer Cafam ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida. Me ha permitido ampliar el rango de apoyo para las mujeres, asimismo mi perspectiva como lideresa, ser más visible y sobre todo nos ha permitido construir en medio de la diferencia. Considero fielmente que Ser Mujer Cafam nos ha abierto muchísimas puertas y que a su vez eso ha favorecido el proceso que llevamos con las mujeres. Y todo este trayecto de lágrimas y recuperaciones no ha sido en vano, pues hoy ha sido seleccionada dentro de las 5 finalistas para la categoría Educación del Premio Titanes Caracol, de una convocatoria de más de 4.000 personas. Para hoy estar dentro de las 5 finalistas de Titanes Caracol tuve que pasar diferentes filtros, se postularon más de 4.000 personas para esta iniciativa en la categoría de educación, somos uno de ellos. Decirte que nos postulamos con el proyecto que tenemos con la población víctima del conflicto armado, en especial violencia sexual en el municipio de La Dorada, Caldas, con 3 proyectos que han sido apoyados por la Unidad de Víctimas, la Gobernación, Cooperación Internacional y el Club Rotary Centenario Bogotá y otras entidades de orden nacional. Son 3 proyectos con los que compite con el fin de generar ese rescate cultural y esa preservación de la memoria histórica, como lo viene haciendo hace más de una década. Uno es un proyecto bovino, otro es un proyecto que se denomina Costureras de Paz y damos la palabra para reconstruir el tejido social. Otro es un restaurante, El Sabor de mi Tierra, que es el rescate cultural y ancestral desde la culinaria de mujeres chocuanas afrodescendientes. Y tenemos un proyecto que hemos creado que es un taller para el rescate cultural de nuestros jóvenes víctimas del conflicto armado.
En esto pues hemos trabajado ya hace aproximadamente 11 años, estamos cada día instando frente a la defensa de los derechos de la población víctima del conflicto armado, incidiendo en la política pública. Fácil no ha sido, pero creo que el trabajo es el que posesiona. Hoy por hoy pues hemos logrado estar dentro de las 5 finalistas, que para mí es un gran reconocimiento a una lucha que se ha dado, a una dedicación, a una disciplina que hemos tenido y a la voz de las víctimas de violencia sexual y los hijos e hijas nacidas bajo el hecho. La no repetición es una de sus premisas, que se basa en el respeto y en pedagogía social sobre el rechazo de la violencia. Nos postulamos por la categoría educación porque creemos que la educación libera nuestras mentes de los prejuicios asociados al género, de los imaginarios, aquellos que a su vez le hacen tanto daño al género y que le deja la peor parte a la mujer. En este sentido, educamos para prevenir toda clase de violencia contra las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes, en busca de que lo que un día tuvimos que vivir en desarrollo del conflicto armado no lo tengamos que repetir. Asimismo, motivamos a las comunidades a entender que ninguna clase de violencia puede ser aceptada y que el desconocimiento nos enmarca en una violencia social. ¿En qué sentido? Si yo no conozco el contexto de lo que es una violencia psicológica y cada día la estoy viviendo en mi casa, pero la naturalizo, entonces estoy siendo víctima de algo que desconozco. Por eso es tan importante capacitar y educar a nuestras comunidades bajo la Ley 1257 del 2008, el artículo 23, que nos habla de las diferentes violencias que hay socialmente, como es la violencia económica, la social, la patrimonial, la económica, la vicaria, la violencia sexual y bueno, otras violencias que a su vez se han ido naturalizando, como le estaba diciendo, dentro de nuestras comunidades. Y así como no han callado su voz, quiere seguir contando la verdad desde su propia voz y desde la voz de miles de víctimas de la violencia. Entonces decidimos efectivamente apostarle a la educación desde siempre, porque iniciamos con nuestra voz, desde nuestras verdades como víctimas del conflicto armado. Entonces enseñamos que si nosotras pudimos lograr romper el silencio, lograr salir de ese estado postrer y transitar de víctimas a sobrevivientes, otras también lo pueden hacer. Pero sobre todo que con nuestra voz se contará la verdad, no desde un profesional, sino desde las víctimas como tal. Entonces la educación ha traído para nosotras grandes oportunidades, nos ha permitido mejorar nuestras condiciones socioeconómicas, asimismo le ha permitido a nuestra familia que amplíen su rango de visión y entiendan que solamente es así como podemos crecer. Nosotros educamos desde la pintura, desde el arte. Por lo menos estas mujeres son víctimas de violencia sexual y han prestado sus cuerpos como modelos para voz y pen y mostrar y rechazar lo que ha sido la violencia. Entonces, esto es muy importante. También hacemos procesos de semaforización, lo hacemos en diferentes semáforos en el municipio, y no solamente en el municipio, sino en otros departamentos en donde nos tomamos las calles, dando la información sobre la ruta para denunciar toda clase de violencia, sobre la información de la organización, cómo podemos asociarnos y trabajar desde el colectivo y la importancia pues de esa sororidad y de la resiliencia que como mujeres tenemos. Si quieren conocer más de su trabajo y votar por estos proyectos que benefician a las víctimas, ingrese a titanes.noticias.caracoltv.com. Yo conocí de Titanes Caracol porque tengo una compañera a nivel nacional que fue postulada y participó en esta nominación y me motivó para que me postulara. Hablé con el colectivo de las mujeres y estuvieron de acuerdo, entonces entre todas hicimos la postulación que se solicitaba en la página. Bueno, para votar deben de ingresar al link, se deben de registrar, colocar un correo en los dos campos, aceptar términos y condiciones, aceptar también tratamiento de datos, decir que no son un robot, registrarse. Inmediatamente les llega un mensaje a su correo, van y abren su correo, le dan
le dan un toque ahí, en letras amarillas creo que llega el mensaje, ese lo remite nuevamente a la página de Titanes Caracol. Cuando están ahí, les pide una contraseña, puede ser cualquier contraseña, ojalá no se les olvide porque la idea es que voten durante 30 días que dura el proceso. Lo colocan y inmediatamente ya está recepcionada la contraseña, los direcciona hacia la página principal de Titanes Caracol, en donde encontrarán las diferentes categorías en donde encontramos. Yo estoy en la categoría educación, educamos para prevenir, entonces me encuentran, ahí está mi foto, Ludirlena Pérez Carvajal, con el pie de página que es mi nombre. Y así, para Ludirlena la esperanza nunca desaparece, como cuando se trabaja por el prójimo con el corazón. Unidos podremos lograr transformaciones, unidos podemos generar garantías y acciones conjuntas para decir basta, basta de seguir viendo los cuerpos mutilados, violentados sexualmente y seguir dañando vidas por utilizar los cuerpos de las mujeres como botines de guerra. Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Podcast. Unidos por las víctimas.